tardes para todos. Agradecemos la presencia de todos ustedes para compartir esta nueva conferencia en el Congreso Provincial de Alfabetización. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Vanessa Demier en la conferencia que se titula ¿Cuál es la relación entre la fluidez y la comprensión lectora? La comprensión lectora no se da por sí sola, sino que requiere de una enseñanza explícita y sistemática de las habilidades y estrategias necesarias para construir significado. En esta conferencia proporcionaremos herramientas y estrategias para enseñar a los estudiantes a comprender textos de manera efectiva. Aprenderán a identificar las dificultades que pueden enfrentar los estudiantes y a diseñar actividades que promuevan un aprendizaje significativo. Damos la bienvenida y agradecemos su presencia a la doctora Vanessa Demier, con un cálido aplauso. Vanessa es investigadora, asistente del CONICET, se recibió de profesora, licenciada y doctora en letras por la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 2010 comenzó a trabajar en investigación bajo la dirección de la doctora Ana María Borsone. Recibió una beca doctoral de CONICET para estudiar el desarrollo de la fluidez lectora en los primeros años de la escuela primaria, titulado La lectura fluida, relación entre características textuales y el reconocimiento de palabras, la comprensión y los rasgos prosódicos. Ha realizado pasantías en centros de investigación de nuestro país y en el exterior. Asimismo, ha desempeñado cargos docentes en el nivel secundario y universitario y participado de proyectos de investigación subsidiados por CECIT y FONCIT sobre el procesamiento del lenguaje y el aprendizaje de la lectura. Los resultados de sus investigaciones se han publicado en artículos científicos de revistas especializadas y se han difundido en congresos nacionales e internacionales. También participó como autora y coautora de capítulos de libros y de materiales del programa Queremos Aprender, y actualmente se desempeña como coordinadora del área de lengua en el Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina y es profesora de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Su investigación en curso se centra en el rol de la prosodia en el aprendizaje de la lectura y en el desarrollo de un programa de intervención. Damos la palabra a la doctora Vanessa Demier. Bueno, gracias Flor por la presentación de esta mañana, la de ahora. Bueno, esta mañana estuvimos enfocando un poco en el concepto de fluidez, vimos las distintas habilidades, así que vamos a tomar un poco ese punto de partida para pensar entonces cómo todo eso que nosotros decimos sobre lo que hay evidencia, que conocemos de la investigación, puede entonces trasladarse a una propuesta, ¿no?, de enseñanza. Como les decía hoy en la mañana, desde hace muchos años que se investiga la lectura, ¿sí?, desde la psicología cognitiva, la psicolingüística, y en el último tiempo hubo muchísima evidencia de parte de las neurociencias, por eso actualmente hay un paradigma que se llama como interdisciplinario, que se conoce como ciencia de la lectura, ¿sí? Cuando hablamos de ciencia de la lectura nos referimos justamente a distintos aportes que han ido convergiendo para darnos una perspectiva bastante clara de todo lo que sucede cuando leemos un texto. Antes, o sea, en el año 2001 ya había alguna preocupación por algunas cuestiones que estaban observándose en términos de qué sucedía con los estudiantes que lograban avanzar, cuáles eran las mejores prácticas, y en Estados Unidos se convocó a un panel de expertos, ¿sí?, que revisaron, hicieron un estudio, un metaanálisis, es decir, tomaron investigaciones en distintas lenguas para poder identificar las habilidades que son centrales, ¿sí?, en el desarrollo, digamos, del proceso de alfabetización, específicamente para potenciar el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y entonces, solo tomaron habilidades, no solo quedaron, digamos, como una propuesta en términos de lo que tenemos que considerar cuando enseñamos a leer y escribir en una lengua, aquellas habilidades sobre las que había muchísima evidencia, ¿sí? De algunas de estas ustedes ya han hablado, hablamos hoy a la mañana y en otras conferencias bastante también. La conciencia fonética, que es esta habilidad que tenemos, que es
en términos metalingüísticos de analizar el habla para poder identificar los sonidos, reconocer el principio alfabético, entender que nuestra lengua, que es una lengua cuyo sistema de escritura es alfabético, las letras representan los sonidos del habla, ¿sí? Con algunas excepciones, pero eso es el principio alfabético. Reconocer eso implica aprender las correspondencias, ¿sí? Establecer. Entonces, una vez que logramos identificar los sonidos, establecer las correspondencias con las letras, poder reconocer a las letras por sus rasgos y en el caso de la escritura poder trazar las letras para poder después avanzar en la lectura y la escritura de palabras. Otras habilidades centrales que se identificaron fueron la fluidez. O sea, no es nuevo el estudio de la fluidez en cuanto a la enseñanza, sino que ya en el 2001 se planteaba la necesidad de incorporarlo explícitamente en los programas de enseñanza. Además de la fluidez lectora, el vocabulario, ¿sí? El vocabulario tiene la característica de que su crecimiento es exponencial. Cuanto más palabras, ¿sí?, conozco, más voy a conocer, porque justamente lo que desarrollamos son redes que se interconectan, ¿sí? Conectamos el significado de una palabra con otra por analogía o por oposición, ¿no? Vamos estableciendo relaciones entre campos semánticos. Entonces, una vez que nosotros vamos aprendiendo las primeras palabras, y esto lo vemos con los chicos chiquitos, es muy rápido cómo empiezan a incorporar nuevas palabras y a intentar usarlas, ¿sí? Empiezan a probar, a veces de manera correcta, a veces cometen errores, pero de a poco van fijando no solo el conocimiento de poder reconocer que esa palabra es una palabra de mi lengua y a qué refiere, sino saber usar esa palabra. Entonces, enseñar el vocabulario es fundamental desde el inicio. Y otra habilidad central es la comprensión, ¿sí? De esto hablamos un poquito hoy en la mañana y ahora vamos a ir retomando específicamente a qué nos referimos cuando hablamos de comprensión. Hoy partimos un poco de este modelo, del modelo de la cuerda, de Scarborough, que yo les decía que es una metáfora para hablar de la lectura, ¿sí? ¿Por qué una metáfora? Porque ella toma, la investigadora lo que hace es tomar la idea de una soga, ¿sí? Vieron que la soga está compuesta por hilos que a su vez se entrelazan entre sí para hacer esta estructura flexible pero resistente. Entonces, tomando esta metáfora, lo que ella dice es, si la soga fuera este lector eficiente en el que nos transformamos con la práctica y empezáramos a desmenuzar para ver adentro qué podemos encontrar, podríamos identificar dos grandes núcleos de habilidades. Por un lado, lo que se ve arriba, ¿sí?, en azul, o sí, se ve en azul, que tiene que ver con habilidades que empiezan a desarrollarse en el lenguaje oral. Y por otro lado, la otra hebra que se ve abajo, más en naranja en la proyección, tiene que ver con las habilidades que desarrollamos para poder decodificar y para poder reconocer las palabras, ¿sí? En un principio, el peso del procesamiento va a estar puesto, en el caso de la lectura, va a estar puesto en esta hebra de abajo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar empezar a desarrollar conexiones eficientes que me permitan ver las letras y recuperar una palabra que yo tengo almacenada, ¿sí? Eso al principio va a generar muchísima demanda en términos cognitivos, entonces se va a llevar toda mi capacidad de atención. O sea, poder leer una palabra va a implicar un proceso de resolución de problemas, podríamos decir, en el que yo tengo que poner en juego todos mis recursos y habilidades. A medida que practicamos y nos volvemos eficientes en este proceso, se automatiza. Se automatiza significa que se vuelve sencillo, se vuelve fácil, lo puedo hacer sin que me genere una dificultad. Cuando ese proceso se automatiza, es decir, que yo puedo ver una palabra y rápidamente reconocer lo que significa, y puedo avanzar en la lectura de una oración y después en un texto breve, empieza a desarrollarse o da lugar, ¿sí?, esa automatización a nivel de uno de los subprocesos, da lugar a que en paralelo se pueda desarrollar el otro gran subproceso que se viene ya desarrollando desde el lenguaje oral, que es la comprensión, ¿sí? Entonces, aprender a leer o ser lectores eficientes va a requerir que nosotros desarrollemos automaticidad en uno de estos procesos, pero por otro lado que usemos estratégicamente todos nuestros conocimientos y habilidades para poder procesar la información del texto que estoy leyendo, ¿sí? Estas habilidades que dice, vieron que ahí dice comprensión oral del lenguaje, incremento estratégico. La comprensión siempre va a ser una tarea de altísima complejidad,
¿sí? Excepto que, bueno, lea un texto que ya lo leí un montón de veces y que ya conozco muy bien a qué se refiere el autor, ¿sí? Bueno, eso puede ser una situación muy particular, pero si no, cada vez que nosotros nos enfrentamos a un texto nuevo, ponemos en juego todos nuestros recursos. Es imposible leer un texto y procesar la información de manera automática, sin que yo tenga que hacer el esfuerzo consciente en centrar mi atención en las palabras, relacionar esas palabras, procesar las oraciones, jerarquizar la información, ¿sí? Por eso decimos que el proceso que se tiene que volver estratégico, o que va a demandar toda la atención y que debe ser estratégico, es el proceso de comprensión en la lectura, ¿sí? Para eso va a ser fundamental que el otro no genere mayores dificultades, sino ambos van a estar compitiendo por los recursos atencionales y siempre va a terminar perdiendo el que genera mayor peso o que genera mayor demanda, es decir, la comprensión. ¿Qué quiere decir esto, para decirlo en términos simples? Que cuando nosotros, ¿sí? Primero, cuando nosotros aprendemos a leer, desarrollamos una habilidad específica para procesar el lenguaje escrito. Pero ponemos en juego, y la base de todo ese proceso está en el lenguaje oral, ¿sí? La comprensión de textos inicia tempranamente, de hecho, cuando los chicos... bueno, primero, la comprensión en general es una habilidad también lingüística y cognitiva. La usamos en todas las situaciones de la vida. Cuando nosotros entablamos un diálogo con otro y podemos sostener el tópico de la conversación, estamos comprendiendo. Si no, sería una charla un poco incoherente o que sería difícil seguir el hilo. Entonces, cuando los chicos empiezan a demandar información, nosotros les explicamos algo, vuelven a pedir o a especificar, nos vuelven a pedir, es porque están comprendiendo, están procesando la información. El problema es que los textos tienen características particulares. Entonces, los textos generan una demanda también específica a nuestras habilidades de comprensión. Es decir, todo lo que nosotros fuimos desarrollando ya en el lenguaje oral, el conocimiento de las estructuras de la lengua, el vocabulario, las habilidades para relacionar información, ¿sí? La información del texto entre sí, pero también nuestros conocimientos previos con la información que está dando el texto, todo eso entra en juego cada vez que abordamos un texto, pero la demanda está siempre como mediada por las características del tipo de texto que yo estoy leyendo, el género, ¿sí? Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo. Hasta hace unos años, no sé, hace unos años, muchos, bastantes años, tal vez le diría 20 ya a esta altura o más, porque me acuerdo de mi adolescencia, era muy frecuente escribir cartas a los amigos, mandar cartas. Ahora eso ya no existe, en todo caso será el WhatsApp, pero no estamos familiarizados con ese género. Entonces nosotros podemos, bueno, acá igual hay muchas caras que son más jóvenes que yo, pero uno como docente puede tener la iniciativa de presentar ese género o pensarlo, porque para uno es cercano, que es un género, el género epistolar es algo que va a interpelar, ¿no? Pero puede ser que para los chicos hoy en día, de hecho lo más seguro es que para los chicos hoy en día ese género no significa nada, porque no circula socialmente, ¿sí? Está buenísimo abordarlo, porque hay un montón de literatura que tiene a su vez adentro, aunque sea una novela, hay subgéneros que circulan, es un género particular que tiene recursos, vocabulario, expresiones específicas, pero no tenemos que dar por sentado que por el hecho de que un tipo de género circule socialmente o que yo lo conozca, los chicos van a conocer ese tipo de texto. Y digo esto porque a veces nosotros desde lengua hacemos mucho hincapié en la lectura de obras literarias, ¿sí? Y todo, por ejemplo, el peso del procesamiento, de abordar textos más expositivos, ¿sí? Que dan información, o textos, géneros que están preparados para, por ejemplo, presentar contenidos nuevos, como las noticias, ¿sí? A muchas veces quedan para otras áreas del conocimiento. Entonces, eso es muy importante, porque las habilidades que yo desarrollo como lector van a estar siempre en interacción con el tipo de texto que voy a leer, con el género en general, pero también con las características particulares de ese texto, ¿sí? Puede ser un texto sobre el que yo tenga mucho conocimiento previo, entonces tal vez es la primera vez que voy a leer un texto positivo, pero yo sé mucho sobre ese tema, no sé, pienso en los chicos chiquitos, dinosaurios. Entonces, seguramente, si es un tema que a ellos les ha interesado y desde la oralidad hablaron mucho, abordaron, va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Poder procesar la información de ese texto positivo, aunque sea una de las primeras veces que están leyendo un texto positivo. Ahora bien, si ese texto positivo tiene vocabulario que yo no encuentro en relación con mis experiencias del mundo previa,
con mis conocimientos del lenguaje, cada vez empiezo a sumar como mayor complejidad a esa mochilita y eso hace que el proceso sea tan complejo que la comprensión no tenga lugar, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, una base muy fuerte en el procesamiento del lenguaje oral y por eso decimos que para poder comprender un texto, ¿sí?, lo que nosotros ponemos en juego es todo nuestro conocimiento y todos nuestros recursos. De la lengua, vuelvo a decir, los conocimientos del mundo, las experiencias, el conocimiento del género, que hablamos recién, el vocabulario en particular. Cuando nosotros escuchamos leer un texto o cuando leemos un texto nosotros, o sea, de manera independiente, lo que tenemos que hacer es formar una representación mental, ¿sí? Hoy a la mañana, en una de las conferencias, decían hacemos la película, o sea, poder tener esa... Es así. Nosotros tenemos que poder recrear el mundo, así sea un cuento, o las relaciones entre la información en el caso de los textos positivos, pero tengo que poder representármelo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos haciendo para poder aprender a partir de los textos tiene que ver justamente con esto. Nosotros almacenamos información en formato de representaciones. Esas representaciones, cuando nosotros logramos integrar toda la información, están disponibles, ¿sí?, para otros momentos en los que yo necesite recurrir, activarla, o por la situación que sea, o porque alguien me va a preguntar, o porque voy a hablar de eso que leí, pero está disponible para que yo pueda traer esa representación y verbalizar lo que yo conocí. Pero para poder hacer eso, yo necesito primero generar esa representación. Esa representación es una abstracción del texto, ¿sí? Porque nosotros cuando leemos no nos quedamos como con una fotocopia, una foto, el único que hace eso hasta ahora es ChatGPT, creo, que almacena información, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Lo que nosotros vamos haciendo es ir procesando unidades de información, las oraciones, relacionando una oración con otra, y vamos quedándonos, vamos haciendo procesos de abstracción en los que nos quedamos con la información más relevante. Vamos estableciendo jerarquía, vamos decidiendo, tomando decisiones. Esta información es importante, esto se relaciona con esto de esta manera, entonces tal cosa. Por eso decimos que muchas veces, mejor dicho, no decimos que muchas veces, sino que siempre es así, la comprensión depende mucho de la habilidad que tengamos para establecer relaciones entre la información del texto. Es decir, yo no hago una fotocopia, pero tampoco construir esa representación mental del texto es que yo me quede con 2 o 3 palabras sueltas que eran importantes porque estaban en el título, porque con eso no es suficiente para que yo, por ejemplo, pueda contar lo que acabo de leer, pueda recuperar la información, contraponer algo que yo pensaba a esa nueva información que me da el texto. Necesito, ¿sí?, para poder formar esta representación mental, necesito interrelacionar toda la información que voy procesando. Es decir, no me quedo con islitas desconectadas, sino que tengo que hacer puentes. Y tengo que tener como un mapita, ¿sí?, esa película de todo lo que sucedió en ese relato, cómo fue sucediendo, por qué hizo esto, qué pasó primero, qué pasó después, qué consecuencias tuvo lo que hizo ese personaje. Si yo no logro establecer esas relaciones, es muy probable que me quede con información suelta, pero no logro integrarla, ¿sí? Y esto es muy frecuente, si ustedes se ponen a pensar con los chicos, sobre todo con los más chiquitos, a veces cuando hay dificultades de comprensión pasa también que uno lee un cuento, la historia, y ellos se quedan con el principio o con el final, con algún personaje que les llamó la atención y nos cuentan eso. Si nosotros no indagamos y nos vamos más a fondo y le preguntamos, pero pará, está bien, estaba la bruja, pero además, ¿quién estaba? ¿Qué otros personajes? ¿Y qué hicieron? ¿Y por qué hizo esto? Sin embargo, no terminan de establecer las relaciones entre la información. Eso significa que no comprendieron un texto. La única manera en la que nosotros podemos estar seguros de que comprendimos algo es si lo podemos volver a explicar, volver a usar, poder hacer algo con esa representación. Y con los chicos pasa lo mismo. No nos tenemos que quedar tranquilos en términos, digo, de la comprensión, así sea lectora o así sea cuando nosotros les leemos un cuento, porque ellos todavía no leen de manera independiente. La comprensión, la única manera que tenemos de darnos cuenta si comprendieron algo es que nos cuenten lo que acabamos de leer, o sea, que vuelvan a contar la historia o que la representen. Podemos hacer un montón de actividades, pero necesitamos chequear que se hayan integrado, que hayan reconocido las acciones, cómo se relacionan, qué sentían los personajes, las motivaciones, por qué hicieron eso, es decir, que integren la información. Cuando nosotros vamos construyendo, bueno, capaz que alguno me puede decir a diario algunas imágenes,
esto que decimos de construir el modelo mental del texto o esta representación mental del texto, decimos que es un proceso que es incremental. ¿Por qué? Porque yo voy, a medida que voy avanzando, así sea que esté escuchando, vuelvo a decir, o esté leyendo, yo voy haciendo como ciclos de procesamiento, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que es fundamental para poder empezar a procesar la información de un texto es poder activar el significado de las palabras, ¿sí? Si yo empiezo a leer un cuento, o estoy escuchando un cuento que empieza, había una vez en un rincón muy oscuro de la selva, yo necesito poder en ese momento activar de que cómo es una selva, ¿sí? Lo tupido de una selva, por qué dice en un rinconcito oscuro, un ratoncito muy chiquitito, ¿sí? El tamaño, ¿sí? Las dimensiones de una selva, todo lo tupido de la vegetación, el ratoncito caminando. Yo necesito poder representarme eso para poder ir generando, integrando la información. Después empiezan a pasar cosas, aparece un león. Entonces, en esa activación de información, yo necesito ir relacionando e integrando los distintos conocimientos previos que tengo sobre mi lengua y sobre el proceso de comprensión también. Cuando nosotros empezamos a leer de manera independiente, esa habilidad que en un principio tal vez nosotros les vamos a mediar con preguntas, con palabras, tenemos que hacerlo solos, ¿sí? Un lector eficiente se da cuenta cuando una palabra no le entiende, entonces empiezo a leer en un rincón oscuro de la selva. ¿Selva? ¿Qué es una selva? O los chicos empiezan a preguntar, ¿pero qué es una selva? No sé lo que es, ¿sí? Bueno, eso ya implica que hay una actividad metacognitiva. Empezamos a tener control de la tarea. Me doy cuenta que hay una palabra nueva, algo que no me puedo representar y no voy a poder procesar entonces la información que viene después. No me puedo representar en dónde estaban los personajes si no entiendo lo que es una selva, ¿sí? Entonces, cada ladrillito, ¿sí?, va construyendo esta representación o modelo mental del que decimos. Lo primero que hacemos, ¿sí?, es reconocer las palabras, acceder a su significado, esto que hablamos recién. Por otro lado, vamos relacionando las palabras entre sí para poder ir comprendiendo las oraciones y avanzar en la comprensión del texto. Activar la información de nuestra memoria, ¿sí? Por ejemplo, se habla de, no sé, de un castillo, una princesa, un caballero. Si yo conozco de qué se trata, ¿sí?, la corte, ya leí cuentos clásicos de princesas, es muy probable que esa información se active. Después puede ser que en el relato pase otra cosa, no sé, como las nuevas versiones de las princesas en las que rompen, digamos, todo el canon, pero yo necesito activar esa información, porque la única manera en la que voy a darme cuenta que esa princesa es transgresora, no quiere seguir las reglas, es porque yo puedo activar ese conocimiento previo, ¿se entiende? Entonces, activar el conocimiento y toda la información, las experiencias del mundo. Voy a leer un texto que transcurre, no sé, en un parque de diversiones, yo necesito saber de qué se trata un parque de diversiones, cómo es la dinámica, hay distintos juegos, tenemos que hacer cola, ¿sí? Entonces, porque va a transcurrir en ese espacio. Entonces, sobre la base de esa información que vamos activando y sobre la información del texto que vamos procesando a medida que escuchamos o leemos, vamos incorporando, estableciendo relaciones, y esas relaciones les llamamos hacer inferencias, ¿sí? Las inferencias son el proceso más complejo de la comprensión porque implican relacionar información que está a veces adentro del texto, por ejemplo, a veces de manera más directa, no sé, la niña del vestido rojo estaba sentada en la plaza, ella estaba comiendo un helado. Bueno, en el momento que nosotros decimos ella, pronombre ella, remite a quién? A la niña. Lo hacemos automáticamente. Estamos haciendo una inferencia. Esas inferencias, hay distintas clasificaciones, se llaman anafóricas. Son las que establecemos tal vez con mayor facilidad, ¿sí? Al inicio no es tan fácil para los chicos, por eso a veces vale preguntarles, ¿pero a quién se refiere él en esta frase? ¿Pero quién es su en esta? ¿Sí? Porque a veces pierden la referencia por tanta información que va dando el texto. Los textos tienen la característica de que omiten muchísima información. ¿Sí? Por eso, seguramente alguna vez escucharon la frase de Eco que dice el texto es una máquina perezosa. ¿Por qué? Porque requiere de justamente el lector para poner en juego estos conocimientos previos y estos mecanismos que hacen que el texto tenga todo el sentido que tiene que tener. Entonces, algunas inferencias las hacemos de esa manera, un poquito más sencilla, establecemos relaciones entre los pronombres, pero hay otras que no son tan sencillas. Yo necesito conocimiento del mundo, ¿sí? Necesito integrar ese conocimiento, por ejemplo, en el caso de las imágenes que se veían recién, es de una fábula, la fábula del león y el ratón, que tal vez muchos la conocen.
Bueno, el ratoncito se encuentra con el león en el medio de la selva. Bueno, entonces, si yo no sé cuál es el rol que ocupa cada uno en la cadena alimenticia, seguramente me va a costar mucho, ¿sí?, activar en ese momento la situación de que ahí hay algo peligroso, ¿sí? Aunque el texto no lo diga explícitamente, en el momento en el que dice el ratoncito se encontró con un gran león, yo ya activo peligro, ¿sí? Infiero que hay una situación peligrosa, aunque el texto no diga uy, qué peligro acá, se acaba de encontrar, ¿sí? Hay textos que tienen ese juego con el lector, que explicitan alguna información, otra no, pero en general los textos omiten muchísima información porque justamente saben que juegan con ese lector que va a ir reponiendo esta información que falta para terminar de integrar y formar ese todo coherente que tenemos que hacer cuando leemos. Entonces, a partir de esto, de este procesamiento tan específico que vamos haciendo entre nuestros conocimientos previos y la información que va dando el texto, vamos integrando todo para poder formar esta representación mental, ¿sí? Y almacenarla y que quede disponible. Uno de los aspectos centrales que dijimos recién, tiene que ver con el reconocimiento de las palabras, ¿sí? Y esto también está directamente relacionado con el lenguaje oral. Para poder reconocer una palabra, ¿sí?, yo necesito saber decodificar seguramente, pero no es solo decodificar, poder leerla, yo necesito reconocerla como una palabra que tengo almacenada. La única manera en la que yo puedo activar el significado de una palabra es si justamente la conozco. Está en mi léxico mental, el almacén de palabras, como quieran llamarlo, ¿sí? El almacén de las palabras o el léxico mental empieza a desarrollarse también en el lenguaje oral, ¿sí? ¿Cuál es la característica que tiene? Que lo primero que nosotros desarrollamos en términos de vocabulario es el vocabulario del entorno cotidiano, el vocabulario familiar, ¿sí?, que se maneja en mi entorno. Primero va a ser la casa, después va a ser la escuela, ¿sí?, ahí se amplía un poco. Entonces, en la medida que yo tenga mayor cantidad de experiencias, sobre todo por material escrito, aun cuando no lea, voy a tener seguramente mayores oportunidades de incorporar nuevo vocabulario a mi léxico mental, ¿sí? Cuando nosotros leemos cuentos y hablamos de las palabras y del significado de las palabras, de cómo se usan, generamos situaciones para que los chicos vuelvan a usar esas palabras, estamos promoviendo el desarrollo del vocabulario. El desarrollo del vocabulario en el lenguaje oral es una pieza fundamental para todo el proceso de alfabetización. Les diría que algunos investigadores de hecho dicen que es la base, que sin eso es imposible hasta leer, ¿sí? Porque por más que yo pueda decodificar, si no puedo acceder al significado de esa palabra, tampoco sirve, ¿sí? Entonces, algunos especialistas en lectura ponen muchísimo foco en el vocabulario, en la enseñanza temprana también y explícita del vocabulario. Todas las investigaciones lo que muestran es que el vocabulario tiene un rol, por supuesto central, y esto tal vez ya lo sabemos, en la comprensión lectora, ¿sí?, por todo lo que estuvimos conversando recién, pero también en la expresión oral. O sea, cuanto más palabras tenga, más posibilidades tengo de hablar sobre el mundo, ¿sí?, y de hablar con precisión sobre el mundo, de referirme hasta lugares por los que pasé tal vez alguna vez y no es tan familiar, pero lo puedo describir porque tengo vocabulario que me permite hacerlo, ¿sí? Y por otro lado, tiene un peso muy grande en la comprensión también del lenguaje oral. En la medida en la que los chicos, ya desde el nivel inicial, empiezan a estar familiarizados con textos escritos, ¿sí?, aunque no lean de manera independiente, todo ese conocimiento va siendo la base para que puedan, con mayor facilidad, como una escalerita. Cuanto más participo, más vocabulario incorporo, mejor tengo escritas las palabras, y ahí vamos a hablar de qué significa tener una mejor representación. Y entonces, cuando vuelva a leer o tenga la oportunidad o me enfrente a otro texto, seguramente ese conocimiento me va a facilitar la tarea de leer otro texto. El vocabulario tiene la particularidad de que no lo aprendemos solo por escuchar, ¿sí? Necesitamos usar las palabras, ¿sí? La única manera en la que yo puedo incorporar una palabra nueva a mi léxico mental es usándola. Necesitamos generar oportunidades de uso, ¿sí? Podemos presentar la palabra en un contexto de lectura, pero después necesitamos generar situaciones en las que vuelvan a usar. Una de esas situaciones, que aporta también a la comprensión, puede ser volver a contar lo
esto que acabamos de leer, o generar una representación de acción teatral, pero que vuelva a aparecer el vocabulario. Si podemos usarlo en otro contexto, muchísimo mejor, porque eso lo que genera es conocimiento en profundidad de la palabra, ¿sí? El vocabulario tiene dos dimensiones. Una se refiere a la amplitud, la cantidad de palabras que conozco de mi lengua. Pero la otra dimensión, y la que es fundamental para la comprensión lectora, es el conocimiento en profundidad. El conocimiento en profundidad de las palabras significa que yo sé cómo se dice esa palabra, los cambios morfológicos, los significados, las relaciones con su familia de palabras, flor, florería, florista, lo que sea, ¿sí? Establezco una relación entre campos semánticos, puedo establecer relaciones de similitud y oposición con otras palabras, ¿sí? Sé cómo cambia según la posición sintáctica en la que la voy a usar. O sea, es un conocimiento que me permite tener al vocabulario de manera estratégica, disponible cuando enfrento la situación de tener que comprender un texto. Muy bien. Entonces, no es solo conocer, no es solo la cantidad, sino también conocer en profundidad el vocabulario. Una de las dimensiones que se va a agregar con el aprendizaje de la lectura, que me faltó decirles recién, es el conocer cómo se escribe esa palabra, ¿sí? Conocer cómo se escribe esa palabra también va a ser un conocimiento que va a aportar al reconocimiento de esa palabra cuando la vemos. Bueno, la otra habilidad central, entonces, en la comprensión, hablamos del vocabulario, tiene que ver con esto que decíamos de hacer inferencias, ¿sí? La habilidad para hacer inferencias, si bien empieza desarrollándose en el lenguaje oral, y la empezamos a desarrollar tempranamente, la podemos enseñar también, ¿sí? Esto que yo les decía de conectar información, traer mis conocimientos previos para que estén disponibles, podemos andamiar ese proceso. ¿Cómo lo andamiamos? Activando los conocimientos previos que son pertinentes para el texto que vamos a leer, ¿sí? Pero no todos los conocimientos que se les ocurran a los chicos por la tapa o por el título, sino solo los conocimientos previos que son pertinentes para el tópico del texto que vamos a leer, ¿sí? Siempre pongo este ejemplo. Cuando hacíamos una de las chicas que trabajaba con Ana María Borsone, estaba haciendo su investigación de desarrollo del lenguaje, y en uno de sus trabajos ella llevó un cuento que tenía una señora, que era una señora con nariz medio puntiaguda, viejita. Era una señora, una viejita, pero no era una bruja. Lo primero que los chicos vieron cuando vieron la tapa del libro fue una bruja. Entonces ella leyó la historia, cuando se ponen a hablar dicen, bueno, ahora vamos a conversar. Bueno, la bruja quería, y no era una bruja, ¿sí? Bueno, además de que estaba la imagen es muy fuerte en términos de representación, mucho más que la palabra, entonces estaba la imagen, pero los chicos ya activaron que ahí había una bruja. Entonces todo el tiempo tuvieron actividades como cuando nosotros ponemos, por ejemplo, preguntamos, ¿qué les parece que se va a tratar esta historia? ¿Qué les gustaría que pasara? Bueno, nosotros ahí ponemos, es como si le estuviéramos diciendo, eso que vos me estás diciendo, eso es lo más importante, mantener esa información. ¿Sí? No le estamos diciendo explícitamente eso, pero cómo estamos modelando, lo que estamos haciendo es eso, poner foco, es como si le pusiéramos una luz a esa información que ellos necesitan. Y capaz que después la historia no tiene nada que ver con lo que ellos imaginaron. Y los chicos se quedan todo el tiempo intentando que esa historia sea coherente con lo que ellos imaginaron que iba a tratar. Entonces no logran terminar de integrar la información, o sea, no logran comprender lo que están leyendo, porque en lugar de estar concentrados en entender lo que dice el autor, la información nueva, se quedaron con esa idea que nosotros activamos y a la que le pusimos foco, ¿sí?, en ese diálogo antes de la lectura. Entonces, una de las maneras más estratégicas, sobre todo con los chicos más chiquititos, es directamente preguntar. Vamos a ver, por ejemplo, aparece una selva. ¿Conocen lo que es una selva? ¿Alguien vio? Mostramos imágenes, mostramos. Si hay un proyecto previo, mejor, ¿sí? Si vamos a leer sobre la granja y pudimos antes ir a la granja, recuperamos. ¿Se acuerdan que fuimos? ¿Cómo era? ¿Qué había? Las palabras que aparecen en la granja, el vocabulario, los animales, qué hicieron, el tipo de rutinas en el que participaron. Entonces, eso es activar el conocimiento previo. Yo lo dejo disponible. Entonces, tengo más chances de que cuando empiezan a leer ese texto, esa información esté disponible para integrarla cuando necesitan. Otra manera de andamiar la comprensión y esto de establecer inferencias es hacer preguntas, ¿sí? Las preguntas explicitan o nos ayudan a establecer relaciones, pero no estas típicas preguntas que está bien hacerlas, pero no es suficiente, como quién estaba, qué le dijo, qué hizo. Eso nos da
una idea de la secuencia, ¿no? De la secuencia de los eventos, de los personajes, de escena. Necesitamos preguntar por qué, para qué, cómo, ¿sí? Esas preguntas, sobre todo el por qué, apuntan a establecer justamente la relación entre causas y consecuencias en un relato. Y eso es fundamental para entender que hay una relación temporo-causal en los eventos del relato, que siempre hay un problema en una narración y que el personaje principal, por lo general, lo que va a intentar hacer es resolver ese problema. Va a tener intentos, le va a salir bien o le va a salir mal, y eso va generando toda una secuencia en términos de la narración. Entonces, tenemos que comprender requiere conectar la información y podemos ayudar a conectarla, activando los conocimientos previos y haciendo preguntas. ¿En qué momentos? Bueno, en estos momentos de interacción, ¿sí? Hay una estrategia de la que no voy a dedicarme acá un montón de tiempo, pero se la voy a nombrar, que seguramente muchos de ustedes ya la conocen, que es la lectura dialógica, ¿sí? La lectura dialógica justamente se apoya en estas situaciones de interacción, ¿sí? Nosotros cuando hablamos o vamos a leer un texto, la propuesta es, en lugar de directamente empezar a leer y leer sin parar, focalizamos en la comprensión, en esos procesos que sabemos que tienen lugar para que podamos integrar la información, relacionarla y formar esta representación mental. Entonces, la propuesta es, a partir de la interacción, o sea, provocar el diálogo, ¿sí? En 3 momentos, antes, durante la lectura y después de la lectura, focalizando en los procesos que sabemos que son esenciales para comprender. Antes de la lectura, por ejemplo, activar el conocimiento previo, hablar sobre vocabulario que tal vez pensamos que puede resultar complejo o nuevo o que no es tan frecuente, ¿sí? Activamos a través de preguntas, del diálogo, recuperamos la información, le damos sentido a la información, o sea, establecemos un diálogo, una interacción. Y durante la lectura formulamos algunas preguntas para ayudar a establecer estas relaciones, integrar la información, hacer inferencias y después de leer, volver sobre el texto. Hacer, así sea, volver a hablar, volver a dialogar. Esta situación se puede llevar a volver a leer el texto. Hay algo que no quedó claro, volvemos a leer, podemos usar secuencias de imágenes para volver a narrar, hacer preguntas, pero volver a hablar y recuperar la información del texto. En esa interacción después de leer, la idea es focalizar justamente, de nuevo, en todas las habilidades que sabemos que son centrales para poder formar la representación mental del texto. Vocabulario, inferencias, los conocimientos previos y ver que se haya construido esta representación mental coherente, ¿sí? Muy bien. Todo eso a través del diálogo. ¿Qué agrega, ¿sí?, a todo esto cuando nosotros decimos, bueno, pero yo ahora tengo que promover la lectura independiente? Y ahí viene la relación entre todo esto de lo que acabamos de hablar y la fluidez lectora, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un ratito, cuando empezamos a hablar, yo les decía de las 2 hebras, ¿sí? Tenemos todas las habilidades del lenguaje oral, que estuvimos hablando recién, que necesitamos, las podemos potenciar, pero en un momento yo voy a tener que andamiar este proceso por el cual tanto el reconocimiento de palabras como la comprensión empiezan a sincronizarse, que es lo que me permite avanzar en la lectura de un texto, o sea, poder comprender lo que leo. Y es en definitiva lo que esperamos de un lector experto. Entonces, yo en un momento voy a tener que ir como acompañando 2 procesos distintos. Tal vez a nivel de la fluidez voy a estar más focalizada en la lectura de palabras, ¿sí? Pero puedo ir andamiando fuertemente la comprensión desde la oralidad, pero con la práctica, y a medida que avanzamos, lo que tenemos que empezar a ver es que justamente se consolide la fluidez en la lectura, que los chicos puedan leer con cierta velocidad los textos, que avancen con precisión en la lectura de las palabras, que se note en la lectura en voz alta por los cambios en la entonación, el uso de las pausas, o sea que se empiecen a integrar aspectos que tienen que ver con procesar el lenguaje escrito, pero que empiecen ya a habilitar a todos esos procesos que sabemos que tienen lugar cuando nosotros comprendemos en el lenguaje oral, ¿sí? O sea, empezar a simultáneamente que estos 2 procesos se entrelacen. Por eso en esa parte de la soga. Un lector eficiente o un lector fluido, cuando nosotros somos lectores eficientes, podemos monitorear además nuestro proceso, darnos cuenta si hay dificultades, ser estratégicos en el uso de los recursos. Acá hay una palabra que no conozco, la voy a anotar, después la voy a buscar porque ahora no interfiere, pero tenemos estrategias, muchas veces son estrategias
que aprendemos en la escuela y a veces estrategias que también vamos desarrollando cada uno en la medida en la que nos volvemos cada vez mejores lectores, ¿sí? Pero todo esto también se puede andamiar, ¿sí? Entonces ahí viene esta idea de cuáles son las propuestas que promueven la comprensión lectora. Y esta es la parte tal vez más difícil, ¿sí?, de todo el proceso, porque tenemos que atender a distintos niveles. Es como que tenemos que ir integrando diferentes niveles de procesamiento. Todos los programas de lectura, esto yo lo comenté hoy a la mañana, de lectura fluida o de fluidez lectora, se focalizan en la lectura en voz alta. O sea, parten, ¿sí?, del andamiaje en la lectura en voz alta, porque tiene dos aspectos que lo hacen sumamente importante para los programas de fluidez. La lectura en voz alta que hacemos nosotros como docentes es un modelo, ¿sí?, de cómo se puede leer ese texto. De un lector es como que nos transformamos en un lector modelo de ese texto que vamos a proponer. Y eso no es menor, porque el proceso de lectura es un proceso interno. A nivel cognitivo, nosotros leemos en silencio, procesamos la información. Cuando nosotros estamos enseñando, ¿sí?, o justamente andamiando este proceso para desarrollar la fluidez lectora, lo más difícil es hacerlo visible, ¿sí?, poder modelarlo, poder andamiarlo. Cuando nosotros leemos en voz alta y vamos explicitando lo que hacemos, después va a implicar, por ejemplo, decir, no, me confundí, vuelvo, leí mal una palabra, ¿sí? Cuando nosotros explicitamos lo que hacemos como lectores, o leo con la entonación, pongo una pausa, marco, voy a seguir marcando con el dedo, como leo, para ayudar a identificar que donde yo bajo la entonación, estoy haciendo una pausa, porque es una unidad de procesamiento. Entonces, esa lectura que nosotros hacemos permite dar información sobre qué implica leer un texto y qué vamos haciendo como lectores expertos, pero por otro lado, la lectura en voz alta que hacen los chicos cuando practican, cuando los escuchamos leer, nos da muchísima información sobre a qué aspectos tenemos que atender, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, presentar un texto, así sea una adivinanza, y lo empiezan a leer en voz alta y me doy cuenta que, no sé, vacilan en muchas palabras, entonces me puedo detener, a ver, ¿qué pasa con esa palabra? ¿Sí? No la conocen, es una palabra poco frecuente, es una palabra poco familiar, necesito presentarla, hay algo, no saben qué significa, o hay una dificultad en términos todavía de las correspondencias y de la automatización a nivel del sistema, ¿sí? Porque las dos cosas pueden suceder. Hay muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de las dificultades de comprensión, sobre todo a nivel secundario, ¿no?, que es como alarmante, ¿no? Dice, llegan al secundario y no comprenden lo que leen. Bueno, a veces hay que ver ahí también qué está pasando. Muchos chicos del secundario tienen dificultades para decodificar, ¿sí? Leen tal vez como al nivel que esperaríamos en primer grado, ¿sí? Leen lentamente, entonces eso interviene en el procesamiento de la información. Hay una correlación, esto lo dije hoy a la mañana, hoy me olvidé de hacer hincapié, había puesto las dos flechitas, pero hay una correlación entre leer palabras con automaticidad y comprender más los textos en el principio del aprendizaje. Después va a empezar a entrar en juego mucho de nuestros conocimientos sobre los géneros, conocimiento del mundo, un montón de otras habilidades. Pero es fundamental automatizar un proceso para poder liberar recursos atencionales y destinarlos a nosotros. Entonces, modelar la lectura en voz alta nos permite promover la lectura independiente porque yo doy un modelo, practicamos juntos, puedo explícitamente trabajar aspectos que generan dificultades y puedo volver a practicar, volvemos a leer ese texto. Esa es la propuesta en general que se maneja en los programas de fluidez. Y sumado a esto es la lectura repetida. No leemos un texto una sola vez, sino que leemos varias veces ese texto. Varias veces ese texto para, por ejemplo, focalizar en la posición de las pausas, en el procesamiento de algunos rasgos que pueden tener que ver con los signos de puntuación, exclamación, signos de pregunta, pero también para andamiar la comprensión del texto, porque siempre que leemos es para comprender. O sea, no leemos solo por decodificar y por leer a toda velocidad. Nosotros leemos para aprender algo, para informarnos de algo, para, no sé, poder hacer un bizcochuelo, pero necesito comprender lo que estoy leyendo, porque si no la torta no me va a salir como la tengo que hacer. ¿Está? Entonces, ese es el foco de los programas de fluidez. Poner la atención en el procesamiento de la información del texto.
Y esto tal vez es lo más complejo en términos de la enseñanza de la lectura. Porque que nosotros liberemos recursos atencionales, o sea, que automaticemos un proceso, no siempre significa que los chicos van a directamente, porque ya automatizó el reconocimiento de palabras, la decodificación, que va directo a poner todos esos recursos en procesar la información del texto. Muchas veces los chicos leen y cuando les preguntamos, bueno, y ahora vamos a hablar o vamos a hacer algo, o ¿qué te pareció este texto? No se acuerdan lo que acaban de leer. Leyeron a toda velocidad, ¿por qué? Porque el foco de la atención no está puesto en procesar la información del texto, y para eso necesitamos motivación. Yo necesito voluntariamente, o sea, nadie me puede obligar. La única manera es que yo, ¿sí?, como sujeto, disponga todos mis recursos para poder procesar la información que estoy leyendo. Eso nos va a pasar siempre a lo largo de la vida. Por ahí, bueno, una vez con el deber ser, tenés que preparar algo y estás como con otra motivación que excede a la tarea en sí de lectura, pero siempre tenemos que estar nosotros, o sea, la decisión es nuestra. O sea, los chicos también tenemos que enseñarles que esa atención tiene que estar puesta en procesar la información del texto. Si no lo entendió, lo tenemos que volver a leer, pero centrándonos en el texto. Entonces, cuando suceden esas dificultades, porque esto de leer a toda velocidad, lo mejor es volvemos a leer en voz alta, modelamos, ubicamos las pausas, porque a veces leer a toda velocidad hace que lean como una concatenación de información, entonces cuesta cortar las unidades de información y cuesta jerarquizar y cuesta integrar todo esto en un todo coherente. Entonces, volvemos sobre la lectura, leemos, modelamos, hacemos preguntas mientras vamos leyendo para ayudar a sostener la atención, ¿sí? Bueno, pero entonces, hasta este momento, tal hizo tal cosa, ¿por qué hizo eso? ¿Sí? ¿Por qué el lobo le dice, la encuentra en el medio del bosque y le dice capitolista? Entonces, yo pongo el foco en que esa información es importante, ¿sí? Que tengo que focalizar la lectura en entender esa relación, ¿sí? Muy bien. Las estrategias que utilizan entonces los programas de fluidez para promover la práctica de la lectura en voz alta y la práctica repetida de la lectura en voz alta, bueno, en general se conoce como lecturas asistidas y tienen que ver con esto, que capaz que muchos de ustedes seguramente ya lo escucharon: leer en eco, ¿sí?, leer a coro, ¿sí?, leer de manera colaborativa, leer con otros y finalmente llegar a la lectura independiente. Entonces, los programas de fluidez van alternando estrategias con unidades de información. O sea, en un principio, tal vez nosotros vamos a estar trabajando más en la lectura de palabras, ¿sí?, porque tengo que lograr que puedan leer palabras con precisión y con velocidad. Después voy a avanzar tal vez en la lectura de oraciones, ¿sí?, textos de 2 o 3 oraciones, y después cada vez textos más extensos, ¿sí? Entonces puedo ir combinando estrategias con unidades lingüísticas, ¿sí? Las estrategias, la lectura en eco tiene que ver con leer como en eco, ¿sí? O sea, son textos que están pensados para un inicio en el desarrollo de la lectura a nivel del texto. Son textos breves, con frases cortas. Entonces, lo que nos permiten es ir leyendo una frase, ¿sí?, modelando la lectura de esa frase, y que los chicos lean después como en eco. Ahí el desafío, justamente, es a propósito, está en que los chicos pongan la atención en leer ese texto, ¿sí?, no en repetir de memoria, ¿no? Entonces, a veces está bueno ahí poner textos que tengan, no sé, recursos a nivel de la entonación, por ejemplo, un signo de pregunta, signos de exclamación, que pongan alguna palabra, ¿sí?, vocabulario nuevo, textos expositivos breves. Bueno, las adivinanzas también son un buen recurso, porque vieron que las adivinanzas tienen frases cortitas, pero yo tengo que prestar mucha atención para poder darme cuenta de qué está hablando, porque me va dando pistas, tengo que hacer inferencias. Entonces, las adivinanzas son un buen recurso, los chistes, las bromas, ¿sí? Ahí les recomiendo muchísimo la página de Luis Pesetti. Vieron, él tiene un montón de textos así dialogales, hasta que son muy graciosos, los que hay a veces como un engaño o un malentendido. Bueno, ese tipo de nivel de la comprensión. Yo necesito estar atento y ir procesando y relacionando la información para entender y poder reconocer, bueno, o reír, en el caso del chiste, qué está provocando el chiste, y en el caso de las adivinanzas, de qué está hablando. La lectura a coro es lectura al unísono, ¿sí? La lectura es todos juntos, pero siguiendo un ritmo, no es todos juntos, ¿no? Sino la idea es modelamos, practicamos la
y después volvemos a practicar todos juntos. Siguiendo un ritmo, marcando la entonación, ubicando las pausas, entonces ayuda muchísimo a ir modelando todos los procesos que tienen que ver con la prosodia, entonces también más a nivel del texto. La lectura colaborativa en general es ideal, es una estrategia ideal para repetir la lectura de textos que tienen una estructura de diálogo, bueno, que hay personajes que dialogan, por ejemplo, obras teatrales breves, o se puede incluir en un proyecto de, no sé, radio, televisión, en el que tenemos un guión y que podemos ir siguiendo esa lectura, interactuando, tenemos que leerlo como un periodista, tenemos que leerlo, ¿sí? Ponerle distintos focos, o mejor dicho, objetivos a las tareas de lectura. Entonces podemos ir alternando turnos, pero en los que cada uno tiene un rol particular. Y la lectura independiente es fundamental que por llegar en algún momento de la práctica de la lectura de un texto a la lectura autónoma, ¿sí? No es que vamos a estar siempre, o sea, podemos modelar, por ejemplo, con lectura en eco, lectura colaborativa y después promover una lectura independiente. Entonces, de esa manera, variando las estrategias, yo puedo ir repitiendo la lectura de un mismo texto. ¿Entienden? De eso se trata y para eso están pensadas estas estrategias. Hay muchísimas más, o variaciones de estas que ustedes pueden encontrar en la bibliografía. Pero lo fundamental es eso, que van combinando estrategias, ¿sí? Esta es bueno, les quería mostrar algunos ejemplos. Este es un programa que desarrollamos y que se está adaptando en un formato digital para practicar lectura en voz alta, es un programa de fluidez lectora que desarrollamos con Ana María Borsone, y en el año 2022 lo adaptamos en papel para Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Habían identificado después de la pandemia un grupo de chicos que estaban muy desfasados en términos de la lectura en relación a su grupo, o sea, tenían dificultades para comprender. Eso después nos llevó a hacer pruebas, a identificar un subgrupo que realmente entraba en el grupo de fluidez lectora, porque cuando hablamos de la lectura, tenemos que tener en cuenta, de nuevo vuelvo a decir esto que yo les decía, la dificultad puede estar en distintos niveles. Puede ser que los chicos tengan todavía dificultades para leer palabras, entonces ahí necesitaríamos refocalizar en un programa que ponga foco en, de nuevo, conciencia fonológica, correspondencia, lectura de palabras, ¿sí? A ese nivel. Ahora, puede ser que haya chicos que lean a toda velocidad, entonces eso va a ser un tema para abordar la fluidez lectora específicamente, ¿sí? La fluidez pensando ya a nivel del texto, ¿sí? Porque cuando leen a toda velocidad significa automatizar una decodificación, pueden leer con precisión, pero sin embargo la atención no está puesta en procesar la información del texto. Entonces, bueno, muy importante identificar el tipo de dificultades que tenemos. Adaptamos ese material para aplicarlo en cuarto grado, ¿sí? Y lo que hicimos justamente, y esto sí me parece importante, en general los programas de fluidez hay distintas maneras de hacerlo, ¿sí? Uno puede hacer programas para el aula, programas que son específicos para una intervención puntual, uno darse cuenta por el diagnóstico que hace en lectura que necesito focalizar, por ejemplo, en la lectura de los textos porque los chicos todavía tienen dificultades para leer de manera fluida. Podemos hacerlo entonces como un programa para el aula, algo más tipo censo. Hay alguna que ustedes también tienen un censo de fluidez en la provincia, como para ir haciendo un diagnóstico, podemos seguirlo más de cerca, pero lo que tienen en común los programas de fluidez son estas características que yo les decía: lectura en voz alta, lectura repetida, proporcionar situaciones de práctica. Una de las características que tiene este material que desarrollamos con Ana María Borsone es que promueve la lectura de distintos tipos de textos, o sea, géneros diversos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos habilidades para leer, ¿sí? Cada vez de manera más fluida, podemos decir, esa habilidad no siempre se traslada tal cual yo la tengo disponible a todos los tipos de textos. Por eso que yo les decía que entramos en interacción con las demandas de un texto particular. Yo puedo ser muy buena leyendo, no sé, poemas, pero de repente me ponen a leer, no sé, noticias policiales y capaz que tengo dificultades porque me cuesta reconocer el género, no entiendo bien la función, porque no tengo conocimientos y experiencias previas con ese género. Entonces necesitamos, para poder ir consolidando las habilidades de lectura, experiencias de práctica de lectura en voz alta con diversidad de textos, ¿sí? Por supuesto que si nosotros hacemos un programa, por ejemplo, hay programas que focalizan en, no sé,
poemas, ¿sí? Noticias, porque hay un programa de radio, ¿no? Entonces, en el marco de un proyecto de la radio, se focaliza en la noticia y en la lectura en voz alta. Eso, por supuesto, va a ser muy importante y va a tener un impacto en términos del desarrollo de la fluidez. El tema es que no siempre esa habilidad que yo voy a ver potenciado para leer ese tipo de texto se va a trasladar tal cual a la lectura de un nuevo género. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, por eso es muy importante tener siempre en vista esto. Yo puedo ir focalizando en algún momento de la enseñanza específicamente en un género, porque me interesa, porque tenemos un proyecto institucional, pero no perder de vista que también tenemos que promover la práctica en otros tipos de tipologías textuales, porque cada una tiene sus características particulares que nos generan demandas a los lectores. Entonces, distintos tipos de texto y vamos alternando lecturas modeladas con lecturas asistidas, esto que les decía en eco, a coro, ¿sí? Y distintas unidades. Íbamos trabajando momentos en los que los chicos leían textos, momentos en los que se trabajaba a nivel de la oración y momentos en los que trabajábamos a nivel de las palabras, ¿sí? Porque habíamos identificado diferentes tipos de dificultades en ese grupo. Y muy importante, siempre que leemos un texto, tareas de comprensión, ¿sí? Preguntar o volver a hablar o verdadero o falso, cualquier tarea, pero volver a hablar sobre la información del texto. Porque, insisto, desarrollar fluidez de lectura no es desarrollar velocidad y precisión o leer lindo, sino tener todos esos recursos para que me permitan comprender lo que estoy leyendo. Entonces, en un principio, los programas de fluidez lo que hacen es justamente eso. Cada uno, es muy importante que cada uno de los chicos tenga su texto, ¿sí? Primero podemos leer y modelar a partir de una pantalla, podemos ir marcando las pausas, hacer tipo el karaoke, que es una buena estrategia, ir marcando. Algunos docentes, por ejemplo, hacen lecturas de los subtítulos del cine y van teatralizando. Bueno, hay diferentes recursos que uno puede implementar, pero es muy importante en algún momento llegar al texto y que cada uno de los chicos tenga su texto impreso, ¿sí? Porque eso nos permite trabajar, ¿sí?, en la lectura independiente. O sea, puedo modelar la lectura entre todos, puedo hacer un andamiaje, pero después pueden practicarlo, por ejemplo, en pareja, si es una obra, un texto que permite ese tipo de lectura, o de manera independiente. Entonces yo puedo ir monitoreando, escuchando a cada uno, viendo qué dificultades, anotando, tomando nota. Lo más importante cuando escuchamos a los chicos leer, muchas veces nos focalizamos en las pausas, los errores, ¿sí? Es también focalizarnos en cómo se van involucrando en esa lectura y eso cómo se refleja en cuánto yo puedo sostener la atención en lo que estoy escuchando. Cuando los chicos empiezan a desarrollar fluidez en la lectura, lo que sucede es que nosotros los escuchamos y a veces nos cuesta darnos cuenta si estamos escuchando algo que están leyendo, o me parece que lo dijera hasta recitando, ¿sí? Porque nos involucra, tiene una calidad en términos de los usos de los recursos prosódicos, la ubicación de las pausas, que hacen que yo como oyente me involucre 100% en ese texto que estoy escuchando. Entonces, eso también es muy importante. Digo, no solo quedarnos con aspectos de monitorear velocidad, la precisión, los errores que cometen, sino poder escuchar también cómo se va involucrando de a poco en la lectura de ese texto. En general, cuando hacemos una lectura en la que se ve una prosodia más parecida a la del habla, en la que se pone foco, aceleramos el ritmo según lo que está pasando, ponemos tono según lo que está sucediendo con el personaje, eso da cuenta de que los chicos están comprendiendo, están procesando la información del texto. Porque la única manera de reponer esa información es porque yo justamente puedo comprender eso que está sucediendo. Entonces, bueno, después podemos repetir las lecturas, podemos empezar a combinar con estas estrategias que yo les decía, empezar con una lectura dialógica. Si sé que es un texto más complejo, voy a empezar a abordar un texto positivo, por ejemplo, una noticia. Entonces quiero andamiar ese proceso, puedo empezar con una lectura dialógica, leemos todos juntos, voy modelando y después voy alternando con la lectura modelada y asistida, ¿sí?, con la práctica de la lectura en voz alta. Entonces podemos ir variando las estrategias según nuestra creatividad. Digo, o sea, uno tiene, esto no es una receta, eso es lo que les quiero decir. Está la técnica, nosotros tenemos evidencia, sabemos lo que funciona, pero lo más importante es la creatividad, cómo uno, ¿sí?, conociendo a su grupo, va a generar ese interés en justamente leer ese texto y hacer algo con ese texto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre todo del segundo ciclo, pero el segundo ciclo es fundamental, volver a recuperar la información en el marco de proyectos, de experiencias, que vuelvan a ser
hay que retomen la información que se trabajó en los textos para relacionarlo con otras instancias. Bueno, esto es lo que les decía recién, preguntas sobre el texto, andamiar, volver a recuperar el vocabulario, ¿sí?, en distintas actividades. Y también en paralelo, lo que podemos hacer, mientras vamos trabajando en la lectura de textos, es promover situaciones así, más lúdicas, que tengan que ver con leer palabras o frases, ¿sí? Estos son algunos ejemplos del programa que les decía recién, y que están pensados para hacer esto sí en un tiempo. Estos son juegos, a diferencia de la comprensión, en la que yo necesito que los chicos estén disponibles, que centren su atención en procesar la información del texto, activar conocimientos previos, bueno, todo lo que hablamos recién. Con este tipo de tareas, que yo estoy trabajando más las habilidades de base, de la soga de abajo, y de a poquito empezando a integrar todo lo que viene de arriba, yo puedo hacerlo en un minuto, ¿sí? Leemos palabras y categorizamos, jugamos al bingo de las palabras, leemos, hay uno que, no sé si lo puse acá, pero que tiene unas caritas, entonces hay que leer frases que tienen signos de pregunta y signos de exclamación, pero hay que leerlos según la carita que te tocó, triste o feliz, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ponerle ese tono. Entonces, ese tipo de juegos sí vienen bárbaros para hacer en un momento muy acotado y cortito, porque están trabajando habilidades que nosotros sabemos que tienen que ir incorporando, pero que se pueden ir automatizando, ¿sí? Recuperar los signos de puntuación, por ejemplo, reconocerlos y recuperar si hay una pausa, o cómo voy a leer, reconocer si hay una pregunta, si hay una exclamación, eso lo tengo que hacer sin dificultades. Si yo cada vez que veo un signo de pregunta me detengo, digo, ¿esto cómo se leía? ¿Qué sí? O lo mismo con una palabra nueva, estoy en un problema, ¿sí? Son procesos que se tienen que dar más automáticamente. Entonces, podemos ir alternando lectura de texto, textos breves, ir variando los géneros, distintas estrategias de lectura, leer palabras, leer frases, ¿sí? Entonces vamos proporcionando distintas instancias de práctica para los distintos procesos que están involucrados en la lectura. Bueno, esto era para comentarles, ustedes tienen sus propios resultados ya a partir de todas las evaluaciones que hicieron, pero esto coincide en lo que ustedes ven, digamos, en términos de que empiezan a hacer intervención más sistemática y sostenida. Lo sistemático se refiere justamente a eso. Si yo trabajo, por ejemplo, con la lectura de un texto, modelándolo, haciendo lectura en eco una sola vez, eso no va a cambiar, digamos, no va a cambiar las dificultades que puedan tener un lector, 2, 3, 4, 5, 6, 10 de mi clase. Lo que va a cambiar es si yo lo hago sistemáticamente, ¿sí? Si sostengo esta práctica, entonces, 3 veces, 2 veces por semana, 3 veces por semana, yo leo un texto, entonces por ahí, cuando vamos a trabajar todas estas habilidades, por ahí lo mejor, y sobre todo comprensión, andamiar estrategias, andamiar vocabulario, puedo elegir textos más breves, ¿sí? Que me permitan abordar los aspectos que yo sé que, o sea, en los que se tenga que integrar conocimiento previo, haya palabras poco frecuentes, pero que yo sé que es probable que vuelvan a encontrar en otro texto escrito, en los que tengan que relacionar información, ¿sí? Que haya que hacer inferencias. El texto demanda de la realización de inferencias. Entonces, ese tipo de textos me permite ir andamiando fuertemente los procesos y en paralelo yo puedo ir avanzando en la lectura de otros textos de otra manera, ¿sí? Pero sí es importante hacerlo sistemáticamente. O sea, sistemáticamente se refiere a esto, tengo que tener una frecuencia. Si yo leo un texto y focalizo en la comprensión y en todo el desarrollo de la fluidez una sola vez a lo largo del mes, no voy a cambiar mucho, ¿sí? Necesito hacerlo todas las semanas. Muy bien, 5 minutos, no importa, pasó rápido. 10, un montón. Bueno, los resultados, y esto es un poco lo que se ve en general en los programas que intervienen así sistemáticamente las distintas habilidades, es que lo que se ve, esto fue en muy poquito tiempo, ¿sí? El programa tiene 40 encuentros, o sea que son 40 lecturas. No todos llegaron a ser los 40 por una cuestión de tiempo, fueron 2 meses y medio de intervención. Pero lo que vimos fue, primero, que al sostener la intervención tan sistemática, las habilidades mejoraban, ¿sí? O sea, leían más rápido, ¿sí? Leían mejor, ubicaban las pausas, con mejor entonación, pero las habilidades que mayor cambio tenían, no tenían que ver tanto con la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad, la precisión llega a un techo, ¿sí? Yo no puedo seguir, no voy a seguir exponencialmente, digamos, no puedo seguir observando si alguien es un buen lector por lo rápido que lea, porque yo no voy a llegar a leer 10.000 palabras por minuto. No existe, no somos unas máquinas. Es como que llegamos
a un ritmo, que en general es un ritmo, hay una tasa, ¿sí?, relativa para todos los lectores, un lector eficiente, pero a veces es personal y depende muchas veces del tipo de texto que estoy leyendo, ¿sí? Porque ahí empiezan los factores textuales a tener peso. Entonces, la velocidad, la precisión llegan al techo, sobre todo en nuestra lengua, que es una lengua muy transparente, ¿sí? Pero lo que más cambia con la interacción con programas de fluidez tiene que ver con los otros aspectos, ¿sí? Con la prosodia, con la entonación y con la comprensión, ¿sí? Y eso es lo interesante, ¿sí? Que no es que estamos andamiando, lo digo porque a veces, bueno, ahora ya está un poco más claro, pero muchas veces desde el sentido común, fluidez parece que es el sinónimo de velocidad, ¿sí? Fluidez es más que esto, ¿sí?, que velocidad. Es atender a poder leer las palabras, poder reconocer, poder acceder al significado, relacionar las palabras entre sí, recuperar la entonación que me permite dar cuenta de la información que estoy leyendo y poder sostener la atención en el texto de manera tal que pueda avanzar y construir esa representación mental de la que hablábamos recién. Bueno, esto es para hablarles un poco, discrimina por la cantidad de encuentros, los chicos que además de la intervención sistemática, los que hicieron mayor cantidad de lecturas también son los que tuvieron mejor desempeño hacia mitad del año. Bueno, muy importante entonces evaluar y monitorear el desarrollo de la fluidez. Para decir, nosotros decimos, bueno, la intervención, todo lo que hablamos recién, el impacto que tiene la intervención, para eso necesitamos evaluar, ¿sí? La evaluación o el diagnóstico no es para poner nota, para decir vos lees un 10, vos lees un 8, no se trata de eso. Se trata de ver qué aspectos todavía son desafiantes, qué aspectos tengo que continuar trabajando. Me permite tener a mí como docente un punto de partida y un punto final, al final del año o a mitad, según cómo vayan haciendo el proceso. A veces se recomienda hacer un diagnóstico de inicio, volver a diagnosticar a mitad de año y otro hacia el final del grado para informar al colega con el que van a trabajar los chicos el año siguiente, pero me permite hacer un seguimiento más sistemático y específico del desarrollo de todas estas habilidades que, como dijimos, son de muchísima complejidad, ¿sí? Bueno, de acá, y con esto ya voy a ir cerrando, ¿cómo continúa el proceso? ¿Sí? Porque nosotros decimos, bueno, que lean y comprendan y que puedan llevar la atención al texto. En el segundo ciclo de primaria empiezan a aparecer otras demandas, ¿sí? Y ahí la fluidez, de nuevo, puede ser problemática, ¿sí? Porque los chicos tienen que leer de manera independiente, tienen que leer a veces géneros que no conocen, aparece muchísimo vocabulario nuevo porque empiezan a aprender sobre disciplinas en particular. Entonces, de nuevo, puede haber demandas a nivel de la comprensión de los textos que pueden llevar a que haya palabras que les resulten difíciles de leer, ¿sí?, que avancen con lentitud en la lectura, y es lógico que eso suceda, porque estamos en el curso de desarrollo de habilidades sumamente complejas, ¿sí? Y que, como les decía, las vamos desarrollando además y consolidando a lo largo de toda la vida, con la práctica, ¿sí? Nos volvemos cada vez mejores, y también en la medida en la que dejamos de leer a veces sobre un tema, nos volvemos un poco peores, ¿sí? No sé, yo pienso, cuando estaba en el secundario leía un montón de geografía, ahora me ponen a leer seguramente algún texto de geografía y digo, bueno, esperen, aquí hay algún vocabulario que necesito aclarar porque no me quedan tan claras las relaciones entre estos conceptos, ¿sí? Entonces, eso sucede, que es la práctica, pero también tener disponible, ¿sí?, tener acceso a esos recursos. Bueno, este es otro modelo que a mí me gusta mucho hablar, se los voy a explicar cortito, también es de una investigadora que se dedica específicamente a la enseñanza de la lectura, bueno, se conoce como el modelo Drive, la traducción al español a veces es del lector activo, el modelo del lector activo, la traducción literal sería el modelo del conductor, ¿sí? Porque justamente lo que toman como metáfora, antes era la soga, ahora es el manejo, ¿sí? Un conductor que sale a la ruta, lo ven ahí, el lector sería ese auto, el vehículo, sale el conductor con todo su vehículo. El vehículo serían todas estas habilidades de las que estuvimos hablando ahora. El camino, ¿sí? El camino, vieron que los caminos pueden tener diferentes características, pueden ser más sinuosos, tener baches, ser de ripio, estar asfaltado y es un placer, una autopista, una de doble ruta. Bueno, eso es el texto. Ella dice, vamos a hablar, vamos a usar como metáfora de los textos ese camino que vamos a emprender como lectores. Entonces, uno sale un camino con una determinada cantidad de recursos, conocimientos, ¿sí?, y habilidades a transitar un camino. Ahora, ese camino me va a
poner como en jaque constantemente todas mis habilidades, las habilidades que yo haya desarrollado hasta ese momento, ¿sí? Un lector que tiene dificultades para leer palabras no va a poder avanzar en la lectura de un texto. Es como un auto que tiene una rueda pinchada. No podemos avanzar en el camino, ¿sí? Pero aún cuando estén todos esos recursos, podemos avanzar en el camino, podemos encontrar baches, palabras nuevas, conceptos nuevos, relaciones nuevas entre los conceptos, y eso nos va a generar una dificultad. Y otra cosa que me parece que es sumamente importante, que agrega allá arriba, los carteles que vemos en el camino, las metas, ¿sí? En la medida en la que nosotros vamos desarrollando nuestras habilidades de lectura y empezamos a leer de manera independiente, leemos por metas. Ponemos un foco en la lectura, tenemos un objetivo. Leemos para aprender sobre el idioma, leemos por placer. Así sea leer por placer. Mi objetivo es ese, voy a leer para disfrutar esta novela, ¿sí? Entonces, a mí me parece fundamental pensar esto, bueno, después están todas las condiciones, en segundo ciclo de primaria. ¿Por qué? Porque el andamiaje o la consolidación de los procesos de lectura no termina en primer ciclo de primaria, tenemos que terminar de consolidar, ¿sí? Este es un gráfico que da cuenta de, nosotros empezamos con un andamiaje, ¿sí? Dice, mayor andamiaje del docente y menor autonomía. Eso es lo que va a pasar a los inicios del aprendizaje de la lectura. Nosotros vamos a tener un rol muy activo, como docentes vamos a tener que ir andamiando, vamos a explicar las palabras, vamos a hacer preguntas para ayudar a establecer las relaciones. En la medida en la que los chicos damos instancias de práctica, retroalimentamos el proceso, mostramos cómo hacemos los lectores eficientes para ir comprendiendo y afrontando todo este recorrido del camino, entonces nosotros tenemos más bien un rol de acompañar, monitorear, guiar, estar disponibles si hay alguna duda, pero los chicos ganan autonomía. La única manera de ganar autonomía es con la práctica. Entonces, en segundo ciclo de primaria lo que debería suceder es que nosotros deberíamos poder pasar de focalizar en todas estas habilidades que decimos que tenemos como de base, las ruedas, el vehículo, todo, a estrategias que me permitan empezar a consolidar el monitoreo de mi proceso, es decir, el tablero del vehículo. El tablero, el espejo retrovisor, yo necesito darme cuenta qué me genera dificultades, poder resolverlas, ¿sí? Bueno, hay una estrategia que se llama lectura estratégica colaborativa, que está adaptada para español en Chile, así que se los recomiendo, por Alejandra Meneses, que está el material disponible en la web, que toma esta estructura del modelado que hace la lectura esta que yo les decía dialógica, interactiva. Entonces propone enseñar estrategias antes, durante y después de leer. Y focalizan 4. Antes de la lectura, activar los conocimientos previos. Enseñar a activar los conocimientos previos. Mirar las imágenes, leer el título, hacer nubes de palabras para activar qué sé sobre ese tema, ¿sí? Puedo formular preguntas, me formulo un objetivo. Entonces, si no sé, el título del texto es ¿ya estamos? Bueno, ahí cierro. Qué sé yo, la deforestación, qué sé yo, se deforestan los bosques y crecen las inundaciones. ¿De qué voy a aprender? ¿Sí? ¿Qué me va a decir ese texto? Y yo puedo formularme una pregunta, a ver qué va a pasar con la deforestación, qué relación hay entre estos conceptos. Durante la lectura, fundamental identificar las dificultades a todo nivel, vocabulario, estructuras, el tipo de texto, y resolverlas. Yo no puedo avanzar en la lectura si yo no puedo resolver esa dificultad. Y después de leer, fundamental, hacer cosas con la información de los textos. Esto que les decía, bueno, esto es una adaptación que hicimos nosotras con alguna guía, ¿no? Anotando ideas centrales. Bueno, esperen, esto era lo último que les decía. Muy importante volver a usar el vocabulario y hacer cosas con la información de los textos. Cuando digo hacer cosas, para decirlo en líneas generales, hacer proyectos, volcar esa información, no sé, relacionarlo con otro texto, con un video, hacer un podcast, lo que sea, pero volver a recuperar la información de los textos que leemos, que no queden ahí solo en identificar, que sea desarrollar estrategias, sino que tenemos que poder volver a recuperar esa representación mental e integrarla en otros procesos, porque eso es en definitiva lo que nos permite ser autónomos y aprender a partir de los textos. Bueno, y muchas gracias, perdón por